Vamos a estar con Juan Antonio Gómez Martínez, que es el autor de un magnífico libro de Editorial Fajardo del Bravo, que es Ante el Crimen. Don Juan Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, un placer saludarle, ¿eh? Igualmente. Bueno, este libro en verdad se llama Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, ¿no? Sí, Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, aunque el título también se amplía el IDD, el Urriaqui. Es decir, tiene el nombre completo y luego también el lugar de donde procede. El IDD va referido a que es natural del poblado de Astir, en la bahía de Alhucemas, y el Urriaqui también hace referencia a la Kabila o Kabila. Bueno, esta obra, don Juan Antonio, es una extensa obra de 614 páginas. Sí. Y además comprende hasta el año 1914, porque se trata de estos años como una etapa oscura de su vida de la que poco se sabía, prácticamente nada. Entonces, hay dos capítulos que son como una introducción para que el lector pueda situarse bien en el tiempo, en el espacio, en todo lo que estaba ocurriendo alrededor de toda esta nuestra zona de protectorado, y luego ya entramos en materia con la propia familia Abdelkrim. Fíjese, tengo entendido que esta obra es el resultado de una investigación sobre este líder rifeño, sobre Abdelkrim, en base a documentos que se conservan en diferentes archivos militares y civiles españoles. Usted ha logrado localizar más de 2.000 documentos originales en los que figuraba el nombre de Abdelkrim, ¿no? Y la mayor parte de estos documentos son inéditos. Sí, hasta la fecha de publicación de este libro eran inéditos. Prácticamente no se conocía nada de esta etapa de su vida. Solo unas pinceladas que daban algunos autores, pero no estaban con una base documental para que luego todo lo que aquí se va diciendo, pues, quede sentado. Se trata, desde luego, de algo que hasta ahora no se había hecho. Bueno, y también algunos de estos documentos estaban en árabe y era del propio puño y letra de este líder rifeño, ¿no? Sí, de este líder, pero en estos momentos principalmente de su padre, que era el personaje, el personaje fundamental por el que las autoridades españolas tenían interés. En los primeros años va gravitando todo sobre Abdelkrim padre. Él tenía dos hijos, el propio Abdelkrim y otro hermano. Lo que ocurre es que se llamaban todos igual y había como una especie de problema para identificar a quién se estaban refiriendo. ¿Y por qué era el padre? ¿El padre era el líder del clan, por decirlo de alguna manera? El padre era uno de los jefes principales de lo que era Beni Urriagel de la Costa. Aquí habían 4 familias extensas o clanes familiares, o linajes, mejor dicho, o bien dicho. Esas 4 familias eran los Abdelkrim, los Chitdin, los Sibukar y los Abokoy. Todo esto, las autoridades españolas había actuado políticamente sobre ellas, la habían metido en su esfera y formaban lo que se llamaba el Partido Español de Alhucemas. Abdelkrim padre era uno de los 4 jefes principales de ese partido. Y se llamaba así, el Partido Español de Alhucemas. Sí, aunque realmente no se le puede llamar partido, y en realidad no lo era, pero así se le denominaba. ¿Y cuánto tiempo le ha llevado a escribir este libro tan peculiar y sobre todo tan desconocido, una figura que ha marcado los primeros años del siglo XX español? Sí. Bueno, tiempo se lleva más el proceso de investigación y la localización de los documentos. A eso me refiero. Que ya tenido... Eso, pues, aproximadamente, pues, unos 13 años. 13 años. Sí. Y que se han visto plasmadas en estas 614 páginas. Y luego ya el transcribir y el ordenar todo esto, ¿no? Claro. Aquí, como he comentado antes, está hasta el año 1914.
Ahora se está ya preparado 1915 y 1916, porque claro, es muy extenso y hay que fraccionarlo así. ¿Quién fue Abdelkrim? Es decir, sabemos, nos ha contado que al principio la importancia la tenía de su padre, pero ¿quién fue Abdelkrim? ¿Qué daño nos hizo? ¿Cómo perjudicó a España? Porque yo creo que ahora los jóvenes no estudian la figura de Abdelkrim. Yo recuerdo ir al colegio y era obligado a saber quién era. Sí, Abdelkrim fue un personaje que desde sus años más jóvenes estuvo ligado a la administración española a través de su padre. Gracias a eso él estuvo en la Oficina Central de Asuntos y Tropas Indígenas y allí obtuvo diferentes cargos. Entre ellos pues fue primero nombrado juez. Anteriormente arrancó siendo maestro de primera enseñanza para niños indígenas. A continuación escribiente e intérprete. Después fue nombrado juez o cadí de lo que era la cadí de Farsana. Pero luego fue nombrado cadí el Codat, es decir, como juez de jueces. Era para resolver los cargos de apelación que habían hecho los otros jueces. Es decir, en la administración alcanzó un alto nivel y era tenido muy en consideración. Pues bien, este personaje además participó siempre a favor de la órbita española y de la acción española durante unos años. Estos años empiezan a turbarse a partir de 1915 y además fue condecorado del mérito militar con distintivo rojo de segunda clase, con distintivo blanco, medalla de África sin pasadores, pero es que además fue nombrado caballero de Isabel la Católica. Esto era algo que a un extranjero prácticamente no se le daba a nadie. Por lo tanto tuvo esta primera etapa. ¿Y qué nos hizo? Que es la segunda parte. Pues bueno, a partir de un momento lideró una rebelión que los condujo a una serie de campañas prolongadas, pues hasta el desembarco de Alucemas y luego su posterior marcha, que se entregó a los franceses y fue deportado a la isla de la Reunión. Pero no es menos cierto que trabajó para la administración española y luego generó este movimiento separatista rifeño, ¿no? Sí, lo lideró. El movimiento separatista rifeño siempre ha estado latente. O sea, ese estado de rebeldía allí siempre ha estado. Lo que ocurre es que a partir de un momento aprovecha ese estado y empieza a tomar liderazgo, junto con otros jefes importantes. Y ya pues la rebelión hace que se vaya expandiendo de lo que era la capital de Benito Riaguel, se va expandiendo por todo el sector oriental de la zona del protectorado, después al occidental e incluso a zona francesa. Hay una pregunta, y verdad, que nos trajo muchos quebraderos de cabeza, pero no, él buscaba la independencia de su zona, no tanto así, o corríjame si me equivoco, su integración en lo que ahora conocemos como Marruecos, ¿no? ¿O cuál era su finalidad? La finalidad no está tan clara en apariencia. Él proclama la República Independiente del Rif, la proclama en 1923, pero su finalidad no está totalmente clara de que se trate del Rif solamente, porque hubo un momento en que ataca zona francesa y se mete en dirección a Fez. El levantamiento que se inició en la zona del protectorado española, después se traslada, pero claro, estaba actuando en contra de España y en contra de Francia y ya no tenía prácticamente nada que hacer, era cuestión de tiempo. De ahí que, claro, como esto se cercenó, su idea, pues no podemos saberla bien porque no han quedado bien plasmadas. Tampoco ha hecho unas memorias de su puño y letra donde haya contado todo esto. Don Juan Antonio, ahora ya está con el segundo volumen, ¿no? Que como nos ha dicho sería 1915 y 1916. Sí. Claro, que es una fase también decisiva, ¿no? Importantísima 1915, porque es a partir de este momento de que él
entra en la dinámica de ese movimiento turco-alemán que irradia de Turquía, consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y va tomando una actitud y además conducta, principalmente su padre, pero también él de una manera casi encubierta, y llega un momento en que ya todo se va descubriendo con un proceso largo, y al final pues lo encarcelamos en el fuerte de Cabreriza Salta. ¿Y cómo acaba su día? Yo creo que muere ahí en el fuerte, luego vuelve al RIF, que eso también es poco conocido, el final de sus días. El final de sus días fueron en el Cairo. Estuvo deportado en la isla de la Reunión. Después se trasladó a Egipto de una manera, bueno, hubo un desembarco, parece que encubierto, y bueno, finalizó en el Cairo. Él murió en 1963, es decir, que no hace tanto tiempo. No, en 1963, así que él muere ya mayor. Pues, don Juan Antonio Gómez Martínez, recomendar a todos nuestros oyentes este fantástico libro de Editorial Fajardo el Bravo sobre la vida de Abdelkrim, insisto, hasta 1914, y en breve tendremos ya esa otra segunda parte, 1915-1916. Yo creo que posiblemente, don Juan Antonio, y permítame que se lo diga, podrá ser el estudio más completo sobre la vida de Abdelkrim nunca antes realizado, ¿eh? Pues de momento todo parece indicar que es así. Y además hay también, como desde el otro lado del estrecho, ha habido un reconocimiento que, bueno, me han llamado historiadores marroquíes que habían cosas que totalmente desconocidas. Ellos no sabían que Abdelkrim había pedido la nacionalidad española, no sabían una serie de cosas, y es que, claro, los archivos principales los tenemos nosotros, porque los archivos franceses pues prácticamente no tienen nada, porque nada tenían que ver con él hasta a partir de un momento. Pues yo creo que es una figura, nos puede gustar o no, pero que no deja de ser una figura apasionante, ¿no? No, vamos, totalmente, porque luego su forma de actuar en relación con los propios rifeños también nos va llevando a ver esta personalidad tan extraña, clara, y con unas ideas que están ahí, pero vamos, que la rebelión está liderándola y que se están produciendo combates, están habiendo bajas por ambas partes, y no ceden, van avanzando, van intentando hacer negociaciones, prolongándolo todo, pues hasta que al final, bueno, hay una entrega de prisioneros, y esa entrega de prisioneros pues conlleva una indemnización que pide por ello, unos 4 millones de pesetas de aquella época, y se entrega a los franceses porque España quería que vamos a recogerlo. Bueno, pues don Juan Antonio Gómez Martínez, una cosa que no se me olvide, felicitar como siempre la gran labor, porque yo sé que usted está muy pendiente, la gran labor que hace Editorial Fajardo el Bravo, ¿eh? Pues sí, pues nada, ya hay que agradecerle que estos libros pues estén viendo la luz, porque es importante, digo, el trabajo que se está haciendo, porque precisamente ponen en valor la historia militar española, porque sobre todo los libros que ustedes están sacando son sobre historia militar española de la época que sea, y eso es importantísimo, que no se pierda esa historia, ¿no? Pues sí, porque es que además hay pocos sitios donde publicar en esto, y la historia militar debe ser conocida igual que otra o más. Pues don Juan Antonio, le mando un abrazo, y lo dicho, como siempre, todas las semanas aquí Editorial Fajardo el Bravo tiene presencia en radio ya, con autores, con libros y sobre todo con recomendaciones literarias. Le mando un abrazo muy afectuoso, don Juan Antonio. Muchas gracias, igualmente. Y estamos muy pendientes de ese segundo tomo, sobre la vida de Abdelkrim. Estaré ya al corriente. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Adiós.